Hola amigos, si bien he de decir que este tema del miedo ya lo hemos tratado en varios vídeos, tanto a nivel general como individual, incluso en muchos de ellos he dicho que es algo en lo que nunca insistiré lo bastante. Con el fin de no repetirme, os voy a redireccionar a algunos de los vídeos para aquellos que no los hayáis visto y queráis ampliar esta temática, siendo estos los vídeos en los que hemos tratado el tema del miedo. Cómo crear improntas positivas con la glándula pineal, algo más fuerte que el miedo, la conspiración del miedo, vencer el miedo, pánico y síndrome de castración, el miedo y la cobardía, y el secreto de la vida fácil. No obstante, os haré un breve resumen. Si bien el miedo forma parte de los medios de defensa naturales del cuerpo humano, ya que por un lado nos infunde el sentimiento de la prudencia y activa los mecanismos del vómito para defenderse de las agresiones bacterianas externas. Esto, que debiera de ser una ventaja, ha servido desde que el ser humano comenzó a caminar erguido para someterle y controlarle, y creo que bastará con una simple mirada a través de la historia para darnos cuenta de que la población a nivel mundial es controlada y sometida por el sentimiento del miedo. Y eso es algo que hemos tratado y ha quedado sobradamente demostrado en todos los vídeos que os he indicado. Imaginaros a un pueblo sin miedo y consciente de que el alto grado de corrupción política y gubernamental, y sobre todo abuso de poder, se diera cuenta de que todo esto ya no se soluciona en las urnas yendo a votar como borregos, para que al final te des cuenta de que gane quien gane, se va a pasar las promesas electorales por el forro de los cojones y todos, de una forma u otra, van a hacer lo que digan sus amos, esos que dominan y controlan el poder oligárquico. Y saben que esto ya ocurrió el 14 de julio de 1789, en que ese día el pueblo dejó de tener miedo y tomó la Bastilla, y eso no quieren que se vuelva a repetir. Pero no es esta la forma de miedo que quiero tratar, pues de sobra ya lo hemos visto en esos otros vídeos que os he indicado. Creo que el título de esta serie define la temática por la que quiero ir y que te des cuenta, seas consciente, que tu peor enemigo, ese que realmente te impide prosperar, puedes llegar a ser tú mismo. Si en el capítulo anterior el lamento continuo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos hace que pasemos el día añadiendo trabas a nuestra psique por medio del lamento, el cual va creando unas energías negativas o llenando nuestra psique de actitud negativa que nos impide el prosperar. El miedo, el vivir con ese constante ay, que repito, en la gran mayoría nos los infunden los propios gobiernos, pero el pasarnos el día con ese constante miedo nos impide ver las soluciones que en la gran mayoría de los casos las tenemos delante y no somos capaces de verlas. Y esa mezcla de lamento constante y miedo genera un estado de impotencia en el que para mucha gente la única salida es el suicidio. Pero imaginaros que alguien que no ve más salida que la muerte pensara: yo me voy a suicidar, pero no me voy a ir solo. Quizá
Por eso esa élite que nos gobierna también tiene miedo, tanto miedo que necesita llevar una escolta permanente y protección, pues si tuvieran la conciencia tranquila, ni tendrían que someter al pueblo por la senda del miedo, ni necesitarían llevar tanta protección. Sin embargo, vivimos en un siglo en el que el ser humano debiera de haber evolucionado y alcanzado un estado de bienestar y mucho más, y amparándose en los múltiples avances técnicos, lo que resulta es que estamos peor que nunca. Injustas guerras, masacres, no hace falta irse muy lejos, solo aquí en España las mágicas políticas del bipartidismo PP y PSOE han conseguido que en un país de 46 millones de habitantes hayan más de 13 millones de pobres. Y lo que es peor, el grueso de esa pobreza radica incluso en aquellos que tienen trabajo. Y eso genera más miedo. Imagino que alguno de vosotros habéis visto la serie de ciencia ficción The Walking Dead, y no la llamo de ciencia ficción por el simple hecho de que en ella aparezcan muertos vivientes, sino por la sencilla razón de que el ser humano sucumbiría ante el terror que provocan los muertos vivientes, y es posible que desapareciera ese instinto de supervivencia en el que los protagonistas de la serie intentan aferrarse a la vida a toda costa. Por lo tanto, creo que el ser humano sucumbiría ante el terror que provocan los muertos vivientes, a pesar de que no tienen ni media hostia y son fáciles de abatir. Pues hoy en día estamos siendo atacados por una terrible horda de zombies que amenazan nuestra existencia, nuestra paz y nuestra prosperidad, y no somos capaces de luchar contra ese miedo que nos genera. El famoso efecto Pigmalión, que debiera de ser utilizado en las escuelas, en los centros de trabajo, espoleando esa parte inteligente, creativa y de espíritu de superación, está desapareciendo, y por el contrario nos encontramos con jefes castradores y represores que, esgrimiendo la espada de Damocles del paro, nos reprimen, nos aturden en un intento de hacernos sentir unos inútiles y dependientes de su poder, para hacernos trabajar a precios mucho más baratos. Y así, a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos acumulando en nuestra psique trabas como el lamento y el miedo que nos impide alcanzar nuestros objetivos. Y ahora diréis, bien, ya conocemos el problema, nuestro mayor enemigo. ¿Cuál es la solución? La solución empieza por dejar de lamentarse, y si lo hacemos, hacerlo incluso de forma sarcástica y reírnos de ello, y así poco a poco iremos adiestrando a nuestra psique para que estos lamentos no se transformen en improntas negativas, y cuando hayamos conseguido dejar de lamentarnos, el miedo irá desapareciendo, y si dejamos de tener miedo, entonces el poder de nuestra mente, de esa capacidad creadora que tiene nuestra psique y de la que nuestro buen amigo Iván Martínez nos hablaba en el capítulo anterior, nos llevará por el camino de la superación personal y del éxito, y por ende del comienzo de la aniquilación de ese mayor enemigo que nos reprime. Como dije en el capítulo anterior, y como dije en el vídeo
los beneficios de la meditación, creo que debemos de empezar por cambiar nuestro hábito de vida y dedicar todos los días unos minutos a la meditación, con el fin de eliminar la capacidad del lamento y del miedo, y generando un estado de calma y serenidad, incluso en los momentos más difíciles. En el próximo capítulo trataremos de forma más directa cómo aprender a manejar esas energías, tanto externas como internas, por medio de la meditación, y adoptaremos una serie de pautas, normas y medidas para evitar que tú mismo te conviertas en tu mayor enemigo y transformes todos esos lamentos, quejas y miedos en ventajas. Poniendo el ejemplo anterior de tu jefe, si ante su bronca dejas de lamentarte y de justificarte, llegará un momento en que sin darte cuenta estarás por encima de su pobre represión. Y me disculparéis si termino con un pequeño chiste, dándole un toque de humor a este capítulo del miedo, el cual define claramente la actitud positiva frente a la vida. Un pequeño empresario estaba en la cama y no podía dormir. Todo era dar vueltas y vueltas sobre la cama, por la que despertó a la esposa, y ésta le dijo: ¿qué te pasa que no puedes dormir? El hombre la miró y dijo: pues que mañana he de pagar a Pedro, el mayor proveedor que tengo, 150.000 euros, y no los tengo. La esposa le miró y dijo: ¿y ese es el motivo de que no puedas dormir? ¿Te parece poco?, respondió el marido. La esposa cogió el teléfono, marcó un número y dijo: Pedro, disculpa que te moleste a estas horas de la noche. Mi marido mañana te tenía que pagar 150.000 euros. Sí, dijo Pedro. Pues no te los puede pagar, respondió la esposa, y colgó. Se giró al marido y le dijo: anda, cariño, duerme, que ahora el que no puede dormir es él. Hasta el próximo vídeo, amigos. La vida sería muy monótona si a lo largo de la misma no surgieran pequeñas trabas y pruebas que superar. De hecho, eso forma parte del desarrollo y de la evolución del ser humano. Pero no conviertas lo que puede ser una ventaja que te ayuda a evolucionar en una desventaja que te conduce a la destrucción. Pues a lo largo de tu vida, siempre encontrarás obstáculos, unos grandes y otros pequeños, y dependiendo del estado de ánimo con que los afrontes, dependerá el éxito o el fracaso del mismo. Demuéstrate a ti mismo que eres capaz de apartarte del miedo y del lamento, y entonces, los que nos reprimen, comenzarán a tener miedo y se darán cuenta de que todos podemos caminar juntos y construir un mundo de paz y armonía con el universo.